Cualquier cosa que pretenda ser un avivamiento, además de venir según las promesas de las Escrituras, también deben ser efectuadas por medios bíblicos. Esta y solo esta es la regla de la autenticidad de un verdadero avivamiento espiritual. Es decir, un avivamiento venido de Dios, producido por Dios. Debido a que Dios nos ha dado en su palabra no solamente la regla de fe o doctrina, sino que también nos ha dado la regla de práctica, debemos adherirnos no solo en doctrina con fidelidad, sino en la misma proporción debemos adherirnos en nuestra práctica a ella. Dios va a honrar lo que Él mismo instituyó. Él será honrado cuando nosotros nos acogemos a lo que Él mismo instituyó y estableció. Y de otro lado deberíamos esperar el ceño fruncido de Dios cuando queremos que Dios nos bendiga apartándonos de su palabra. La palabra de Dios es clara cuando afirma: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios tiene suficiente de su poder para hacer exactamente lo que Él le ha mandado hacer. Dios no va a honrar los inventos o las instituciones de los hombres, así se hayan levantado con buena intención y a favor de vindicar la obra de Dios. Generalmente aquello que los hombres inventan en el área de la religión con la supuesta buena intención, no solo empiezan complementando la palabra de Dios, sino que con el tiempo desplazan la Escritura y por último la sustituye. Todo movimiento, obra, trabajo del Espíritu Santo que no sea en estricto apego a la palabra que Él mismo inspiró, así aparentemente traiga bendición, cambios, paz y sin número de asuntos que lleven a creer que Dios ha obrado, no solo muestran que ese avivamiento no es verdadero, sino que, como dice un hombre antiguo, hace quizá 2 siglos, un hombre de Estados Unidos que se dio al estudio de los avivamientos, dijo así: esa bendición aparente, o en esa bendición aparente de esos avivamientos que no vienen de acuerdo a la palabra, en esa bendición aparente estaban los elementos de una maldición. Supongamos que se nos muestra un avivamiento producido por medios que no son bíblicos, hasta muchas veces teniendo elementos que contradicen la Biblia. Parafraseando este hombre, un avivamiento producido por medios en conflicto con el Espíritu Santo, fundamentado en doctrinas que el Evangelio no conoce, omitiendo doctrinas bíblicas, un avivamiento donde se sustituye el uso honesto y fiel de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, por técnicas, métodos para exacerbar las emociones, un avivamiento que no nace ni se trata de la fe y el arrepentimiento, de la santidad ni de la piedad, sino que se trata de gemidos, gritos, caídas de espalda, temblores. Se puede decir sin vacilar que eso no puede ser obra genuina de la gracia divina. O toca escarbar demasiado debajo de la cizaña para encontrar un poquito de trigo. Reconocemos la posibilidad que aún en medio de esos espectáculos carnales Dios pueda obrar, o más bien deberíamos decir a pesar de ello. ¿Por qué? Porque puede haber algo
en medio de esos espectáculos, algo de verdad predicada y algo de oración creyente ofrecida a Dios que Él quiera honrar, a pesar de todo el error y el engaño con que se mezcle. Pero en general, es perfectamente justo llegar a la conclusión que cuando los hombres se sienten insatisfechos con la verdad bíblica o las verdades bíblicas a medias y se comprometen a sustituir doctrinas o metodologías propias, cualquier tipo de avivamiento producido así es de un carácter sumamente dudoso. Por eso, viendo que un verdadero avivamiento viene conforme a las promesas bíblicas, también podemos afirmar que un verdadero avivamiento se efectúa a través de métodos bíblicos. Yo le dije que le iba a explicar qué significa que un avivamiento es según la palabra. Uno, según las promesas de la Escritura, es decir, el avivamiento viene según lo que Dios ha prometido. Y segundo, que el verdadero avivamiento se efectúa a través de métodos bíblicos. Sin temor a equivocarnos, todo avivamiento, si es verdadero, deben estar ligados a la palabra de Dios, ya sea un avivamiento personal, de una iglesia, de un pueblo, de una nación. El instrumento que el Espíritu Santo usa para el avivamiento verdadero es su propia palabra. Vamos a ver cómo las más grandes operaciones de Dios entre su pueblo se han llevado cuando este pueblo regresa a las Sagradas Escrituras de una manera decidida y sostenida. Los avivamientos, no solo los bíblicos, sino los que se han dado, los verdaderos a través de la historia, han tenido relación con la predicación de la palabra de Dios, con un nuevo aprecio por la palabra y la predicación, con solemnidad y gracia sobre los púlpitos, con la dotación a la iglesia de hombres poderosos en el púlpito y la disposición de la gente a escuchar. Esto es interesante, hermanos, porque hoy nos encontramos en el mundo tan lleno de proclamaciones de avivamientos aquí y allá. Hace algún tiempo un hombre me dijo que él creía que estaba en Cristo, y bueno, no tengo ninguna observación en contra que no esté en Cristo, pero él hacía esta referencia. Yo creo que fui traído a Cristo una vez que iba pasando por enfrente de una iglesia cristiana y escuché una música. Digo, la sola música me quebrantó. Yo me recuerdo que entré a la iglesia y lloré, y yo creo desde ahí soy un hombre nacido de nuevo. Yo quise ser cuidadoso, decirle, amigo, creo que su conversión fue antes o después, cuando le predicaron la palabra, pero no ahí. No, fue ahí. Pero es que mi Biblia dice que la fe viene por el oír. Al menos dígame qué estaban cantando. Digo, no, eso era lo de menos. El Señor me trajo, me quebrantó. Yo creo que es un hombre cristiano. Lo que no creo es que allí Dios lo haya traído a él. Pero note que cosas tan pequeñas como esas, usted y yo nos podemos encontrar de gente que afirma que el Espíritu Santo está obrando en ellos. No por la palabra, pero ellos viven de esas emociones de que ayer fui quebrantado, que hoy me levanté con gozo, o con un gozo indecible, que estaban orando. Eso me lo dijo un seminarista. Hermano, es que yo creo que no hemos entrado a lo que es el secreto de la oración. ¿Y cuál es? Hermano, ¿usted cómo calificaría esto que me pasó a mí?
Una vez yo estaba orando y sentí que aquí se me paraban aquí los pelos de la espalda aquí, y yo sentía ese calor, y ese era el Espíritu. ¿Puede usted en un texto? Es más, le doy el comodín de un texto mal interpretado, donde usted me diga que eso es una experiencia que trae el Espíritu de Dios. Como que vino el Espíritu de Dios y me encrespó los pelos de la cabeza y de la espalda. No, pero es el Espíritu, fue el Espíritu, y dígale lo contrario a ese hombre. No lo va a creer, pero para él fue el Espíritu. Hermanos, yo quiero cuidar a sus almas, sus corazones, porque lo que antes era esas conversaciones, hoy eso abunda, eso es muy común. La gente dice que tiene una comunión con Dios, una relación íntima con Dios, que ellos tienen vigor espiritual, y a veces uno los mira como que tienen aparentemente más lenguaje cristiano que uno al lado de ellos, como que se siente un tanto como, no sé, frío, no sé, porque ellos hablan un lenguaje tan religioso y místico, y sus experiencias, mis hermanos, pero le estoy diciendo algo. Si una persona realmente está en Cristo, traída a la vida por el Espíritu Santo, y si una persona va a ser avivada, si es un creyente y va a ser avivado, el avivamiento verdadero solo se efectúa a través de métodos bíblicos. El Espíritu Santo, voy a usar esta expresión, no sabe qué es avivar a alguien por fuera de lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Así que no diga, esto es la palabra, pero esto es el Espíritu. Yo sé que el Espíritu y la palabra no son lo mismo. Esta es la palabra de Dios y otra es la persona del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra, ha decidido hacerlo, es algo que Él ha querido hacer. Obrar vida espiritual y vivificar a los creyentes a través de los métodos bíblicos. En primera medida, déjeme enseñarle que los avivamientos han tenido que ver con un resurgimiento de la palabra de Dios, ya sea en el individuo o en un pueblo. Es decir, mire la Escritura y rastree hasta su semilla un avivamiento. Vaya de la historia de esos avivamientos religiosos en la Escritura y vaya hacia atrás y llega a la semilla. Y se va a encontrar que la semilla de los avivamientos es un resurgimiento de la palabra de Dios. Los avivamientos no surgen solos, sino que surgen por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Sea que un individuo se tomó en serio la palabra, sea que un pueblo se haya tomado en serio la Escritura, o una nación, pero la relación de avivamiento y palabra de Dios es innegable. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 18, es el caso del Ezequías, rey de Judá. Ya hemos hablado de Ezequías en esta serie, pero lo que quiero en esta ocasión es resaltar la unión que hay entre avivamiento y la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 6, dice de Ezequías, ese gran reformador: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Qué lo hizo un rey singular? ¿Qué lo hizo un rey singular? Su apego a la palabra de Dios. Le recuerdo que su padre fue el hombre que cerró el culto a Dios. Y él, el primer día de su reinado, restauró el culto a Dios. Ahora, ¿qué nota que hay en él? Aunque la Biblia no nos diga que su corazón estaba ardiendo, pero ¿cómo? Por la palabra de Dios. Este hombre se sujetó a las Escrituras que tenía en su tiempo, en un momento muy difícil y oscuro del pueblo de Dios. Aquello que hizo desde el primer día de su reinado fue un volverse a la Escritura. Les recuerdo que en sus días, desde casi los días de David, no se celebraba la Pascua. Estamos hablando, hermano, de muchos años, de muchos reyes. Y
Y mi pregunta es, si el hombre fue avivado, ¿de dónde sacó la información de celebrar la Pascua? Pues hermano, era un volver a las Escrituras. ¿De dónde sacó el material para restaurar el culto a Dios? ¿A dónde acudió él? Él será que dijo, quiero restaurar el culto a Dios, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué? No, hermanos. Mire, por ejemplo, Segunda de Crónicas 29:15, hablando de este rey. Segunda de Crónicas 29:15, hablando de Ezequías. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. ¿De dónde sacaron eso de santificarse y limpiar la casa? ¿Sí leyó? El mandamiento del rey y las palabras de Jehová. De Jehová. Así que era una reforma, y si usted quiere un avivamiento estrictamente apegado a lo que Dios dijo. Ahora mire el versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Así que él restauró hasta la adoración, sí, y con los instrumentos, pero ¿hasta qué instrumentos metió en la casa de Jehová? ¿Qué instrumentos? Los que él dijo, no, es que yo soy más contemporáneo que David. Han pasado unos buenos siglos de David, así que a mí me gusta un poco más el judío gozoso, allí. Porque David, ya sabe, la lira, el arpa, él era muy de cuerdas. Entonces yo así de otra generación. ¿Cuál era el parámetro aún para adorar al Señor con los instrumentos? ¿Cuál fue? Bueno, Ezequiel dijo, ¿cómo Dios mandó que se le adorara? ¿Qué instrumentos él aprobó dentro de su templo? Así que este hombre estaba regresando a las Escrituras. Y ya que todo se hacía en estricta obediencia, les recuerdo, como veíamos en un sermón pasado, el Señor avivó ese pueblo, tanto que ni siquiera los sacerdotes fueron suficientes para todas las ofrendas que allí se levantaron y adoraron al Señor. Dice la Biblia que Dios les dio un corazón unificado y diligente para volverse a Él. Nos dice que grandes y chicos se volvieron a Él. Y se volvió a instaurar el culto y la religión verdadera. Si nota, hermano, ¿de dónde viene el avivamiento verdadero? En épocas, en Segunda de Reyes 22, Segunda de Crónicas 34, pero en Segunda de Reyes 22 y Segunda de Crónicas 34 se nos narra la historia del rey Josías. El rey Josías, otro hombre de Dios. Usted puede leer, como le digo, Segunda de Reyes 22 o Segunda de Crónicas 34, pero vamos a Crónicas. Este fue un hombre de Dios. ¿Sabe? Él llegó al reinado y empezó a reinar allí, pero hay algo interesante, que cuando él desea restaurar el culto a Dios y empezaron a reparar el templo, él lo hizo, vamos a decirlo muy ciegamente. Tenía el deseo de restaurar el culto y el templo. Y como entendió que debía hacerlo, así lo hizo. Pero cuando estaban reparando el templo, usted conoce la historia, unos constructores dijeron, mire lo que encontramos en una de esas cámaras. ¿Qué encontraron? La ley del Señor. Segunda de Crónicas 34, 19, el rey pide que le lean qué dice ese rollo. Y dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Eso significa que se humilló, pero también públicamente se humilló. ¿Qué encuentra allí? Como un pequeño avivamiento en su corazón. Y en el versículo 26 y 27 dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, está hablando de Josías, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro
y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Dónde se inició el avivamiento? Bueno, claro, primero en él, en su corazón, pero cuando escuchó la palabra, hermanos. Este hombre tenía la buena intención de restaurar el culto, pero hasta que escuchó la palabra, entendió, se humilló, y fue hasta cuando se humilló, de acuerdo a la palabra, que Dios dijo, le he oído. Ahora miren, ese avivamiento que se produjo en su corazón, producido por la palabra, pasó al pueblo. Pero hermanos, esto no es de venga, me quito la chaqueta, hermanos, y la unción que yo tengo se la paso a usted de un chaquetazo en la cabeza, como pasa hoy en muchos lugares. Este hombre fue avivado según la Escritura, ¿sí? Ya usted lo vio. Su corazón ardía. ¿Qué medio usó Dios? La Escritura. Ahora, el avivamiento saltó del corazón de él a todo el pueblo. Y mi pregunta es, ¿con qué medio saltó de su corazón al del pueblo? ¿Qué esperaría usted? Muy bien. Se espera que si su corazón fue encendido por la palabra, el avivamiento al pueblo fue a través del mismo medio, o hermano, la Escritura se contradice, y aquí, hermano, apelemos a otra fuente. ¿Qué dice? Versículos 29 al 33. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cómo vino un pueblo que era apóstata a volver a la vida y fidelidad a Dios? ¿Qué usó el rey? ¿Qué dijo? Eso, hagamos reunión de jóvenes y póngalos, no hay una recreativa ahí, póngamelos ahí a jugar. Y a los ancianos, grupo de tercera edad, y reunión de damas, y no, hermanos. ¿Qué hizo? ¿Qué leyó? ¿Qué hizo? Hermano, leyó la Escritura y dijo, ven por aquí todo el pueblo a escuchar la Escritura. Porque si hay una esperanza de avivamiento es cuando todos escuchamos las Escrituras. Si eso no nos aviva, hermano, nada aviva nuestro corazón. Nada lo hace. Ni actividades, ni recreaciones, ni nada de eso. Ni métodos, nada. O es la palabra de Dios. Esa es la madera que el Señor usa. Esa es la madera. No le traiga piedras. Traiga la madera que Él usa, la palabra de Dios. Que si hay esperanza para que chicos y grandes se aviven, es solo por la palabra. Mire cómo concluye esto. La historia de Josías, capítulo 35, versículos 17 y 18. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta. Ni ningún rey de Israel, aquí entre paréntesis les recuerdo que Ezequiel fue rey de Judá, este es el rey de Israel allá arriba. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén.
Hermanos, yo me pasaría todo este sermón diciéndoles la relación que hay entre la palabra de Dios y el avivamiento. Lea Esdras 7, Esdras 9 y Nehemías 8 para corroborar que el avivamiento de un pueblo fue el último eslabón de la cadena, pero usted la retrocede, ¿cómo empezó todo? Cuando el sacerdote o el maestro se dio a la palabra de Dios y cuando el pueblo fue expuesto a la palabra de Dios. Así que mi primer punto fue, los avivamientos han tenido que ver con un resurgimiento de la palabra de Dios. Algunos padres, claro, el que esto sea verdad no significa, hermanos, que vamos a ser insensibles, es decir, mi hijo de 5 años, quiero que el Señor le alcance su corazón, así que por las próximas 3 horas me va a escuchar la lectura de la ley de Dios. Oh, hermano, sea sensible, ¿me hago entender? Hay que tener sabiduría. Pero hermanos, también le digo esto, que si nuestros hijos, yo no sé si vendrán o no a Cristo, pero si vendrán a Cristo, es a través de la palabra de Dios. No se canse, usted ni yo somos Dios, y Dios no obra con nuestro reloj. Pero dele suficiente madera al Espíritu de Dios en el corazón de su hijo. Dele. No sé cuánta madera le tendrá que caber a su hijo en el corazón. Estoy hablando de la palabra, ¿no? Cuántas enseñanzas. Hermano, un día, si Dios quiere, el Espíritu Santo tomará su fósforo santo y lo enviará allí. Y arderá, si Él quiere. Pero hermano, esto nunca pasa, pero solo como una ilustración. Pero si el Espíritu Santo tuviera aquí un cerillo y solo encuentra un par de palos de paleta vieja ahí en el corazón de su hijo, ¿qué va a encender? ¿Qué va a encender? Pastores en la iglesia deberían hacer esto, hermanos. No somos Dios, no podemos traer un avivamiento a la iglesia. Pero podemos predicar con fidelidad y darle el material que el Espíritu Santo usa para encender el corazón de los creyentes. Si Él lo quiere encender, lo encenderá. Pero hermanos, que, vuelvo y digo, es una forma de hablar, que no sea que venga el Espíritu y digo, y aquí yo como que, ¿qué enciendo? Pura piedra y aquí. Pura piedra, puro, dicen los campesinos, chamizo. Eso que enciende y luego se apaga. Eso, usted no prende nada con eso. Segundo, los avivamientos han tenido relación con la predicación de la palabra de Dios. Mi primer punto fue relación con la palabra. Pero hermanos, los avivamientos han tenido relación con la predicación de la palabra de Dios. Y esto es bueno hablarlo en épocas donde en los seminarios, hoy día, en los seminarios generalmente, no en los cursos de teología que se dan en las universidades y en muchos seminarios cuasi liberales, se enseña que la predicación es una metodología que está en decadencia y que debe ser reemplazada. Eso de usted ver predicadores sin púlpito, ¿ya se ha dado cuenta que ya no hay púlpito? Que hay un atril, delgadito. ¿Por qué, hermanos? Porque ya usted no necesita sostener una Biblia ni apuntes. Con un pequeño atril para sostener una tableta y para lo que van a decir que necesita usted de verdad apuntar. Pero bueno, ese no es mi punto. Es el hombre informal. Hermanos, no que la corbata haga más santo al predicador, ¿me hago entender? Pero es el ambiente, o sea, ya no hay púlpito, hay un atril, ya estamos informales. Y eso de que el predicador sea un charlista, ¿se ha visto que hablan bien? Es que el peligro es que usted lo escucha, eso hablan bien, son buenos, ¿sí? Y le cuentan su historia, y uno se sientan como un stand-up comedy o algo así. Y, hermano, eso lo enseñan hoy. ¿Por qué? Porque la predicación ya está obsoleta. Eso de decir a la gente qué hacer y dogmáticamente, no, eso está mandado a recoger aquí. Hermanos, el énfasis que la
palabra de Dios hace en la predicación es sin igual, sin igual. No por la cantidad de versículos, ¿me hago entender? Sino por lo pesado que son cada versículo que habla de la predicación de la palabra de Dios. Los avivamientos están marcados por un resurgimiento de la predicación bíblica y poderosa. Con esto queremos decir que Dios vindica ante una generación su deseo de adelantar su reino a través del medio que Él mismo eligió para hacerlo, la predicación. Hay buena esperanza cuando usted ve en una iglesia, en una nación, el levantamiento de hombres bíblicos predicando. Es decir, cuando Dios levanta hombres adecuados para esta labor. Aún más, con esto estamos diciendo que si Dios está en el asunto, levantando hombres idóneos para la labor de la predicación, el Espíritu Santo, por otro lado, está generando un nuevo aprecio por la iglesia con respecto a la predicación. Es decir, dos cosas hace Dios cuando aviva un pueblo. No solo dota sus púlpitos de predicadores bíblicos y fieles, sino que a la iglesia le da un nuevo resurgir, un nuevo aprecio por la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, debemos saber que a veces pasa lo uno o lo otro. A veces Dios se ha glorificado levantando grandes hombres en el púlpito en pueblos que no tienen sed de la palabra de Dios. Bueno, eso fue lo que pasó con Jeremías y Ezequiel. ¿No recuerda el llamamiento de Ezequiel? A nadie le gustaría entrar en el ministerio como entró Ezequiel. Es decir, Ezequiel, predíqueles. No le van a escuchar, pero predíqueles. Algo así como, qué bueno, ¿no? Sermón del domingo, predico, aún sabiendo que nadie me escuchará, según lo que Dios dijo. Dios a veces hace eso. Y a veces, hermano, Dios tiene un pueblo deseoso de aprender y un hombre incapaz en el púlpito, aunque sea buen orador. Escuche, no es lo mismo ser un predicador bíblico que un buen orador. No es lo mismo, no es lo mismo. Gente que lo conmueve a usted desde el púlpito y al final usted no aprendió nada. Dios no usa a esos hombres, aunque hablen de una forma intelectualmente convincente. Cuando hablamos de predicación poderosa, es aquella que el Espíritu Santo acompaña, convirtiendo a los no creyentes o santificando al pueblo de Dios. Generalmente usted bajo una predicación bíblica, usted nunca se va indiferente, ¿sabe? Usted sale odiando al predicador o amando más a Cristo, alguna cosa le pasa, pero usted no dice, ay, tan bonito todo, cómo está con mi alma, todo está bien, paz y amor, no. La predicación de la palabra es un medio que Dios ha querido bendecir de forma singular, y aunque no hubiera otro texto, en este texto sería suficiente. Escuche, pues ya que en la sabiduría de Dios, todo lo que venga allí, hermano, trae el sello de esto es máxima control de calidad, ¿no? Lo que venga después de esto tiene el sello que dice control de calidad de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo dijera, no, hay métodos mejores, ¿no creen? Nosotros que somos muy audiovisuales, ¿no le parece que con un dramita aprenderíamos mejor una verdad? ¿Y con un pequeño video aprenderíamos más? Es decir, ¿qué le llega más a usted? ¿Que yo le describa la muerte del Salvador o que usted vea en una película cómo una mano es traspasada con un clavo? ¿Qué impactaría más? ¿Sabe? Aquí está la sabiduría de Dios. Lo uno le impacta más, pero lo otro lo salva. ¿Qué salva? La locura de la predicación. Por eso tenemos hoy iglesias visuales, creyentes visuales, un montón de gente muerta espiritualmente.
Primera Tesalonicenses, bueno, lo que le acabo de decir es Primera los Corintios 1:21 y Primera Tesalonicenses 2:13. Y aquí dice el apóstol, Primera Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Sí, los predicadores debemos dar gracias a Dios que cuando el pueblo recibe la predicación, hacen eso que solo viene del Espíritu. Disculpan al predicador por su forma, ¿verdad? Su debilidad, pero tienen oído para la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Esto ocurrió en Pentecostés, tanto que se habla de Pentecostés y los avivamientos. La gente está más interesada en las lenguas de fuego, y las lenguas de fuego, y las señales y los milagros, como si eso hubiese sido en sí lo que llevó a los 3,000 a convertirse en el primer sermón. Y debo decirle que en Hechos capítulo 2, donde está registrado ese sermón, bueno, primero está registrado ese sermón. Y eso le dice a usted mucho, ¿no? Que lo que ocurre al finalizar el sermón es producto del sermón. Pero ¿sabe? En Hechos 2:16, el apóstol nos dice de dónde basó el sermón. Sí, hermano, sermón basado en el libro de Joel. ¿Cómo empieza el sermón? Esto es lo que dice el profeta Joel. Así que, hermano, lo que voy a decir en adelante es su explicación. Dentro de ese sermón, usted puede corroborar en la parte de abajo de su Biblia, cita el Salmo 16, el Salmo 89, el Salmo 132 y el Salmo 110. Hermano, eso es lo que llamamos predicación bíblica. Bíblica. Se basó en Joel y el complemento de las Escrituras. Hermanos, él predicó la palabra. Él predicó un sermón bíblico. Resultado, Hechos 2:37. Al oír esto, no al ver las lenguas, ni al oír como tal las lenguas, pero al oír esto, lo que Pedro dijo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, del poder del Señor. Hermanos, después de estas palabras de esta gente, Pedro no miró, y lo digo con respeto solo para que usted entienda hoy, él no miró a Juan y le dijo, piano. Aquí mientras yo hablo, música, hágame el favor. Él no concluyó su sermón haciendo pasar la gente al frente. Me dijo, repita esta oración. No tocó música. No dijo, ahora pasen aquí, yo les ministraré, ustedes se van a caer de espaldas, o yo soplo, me quito el manto y se los tiro. No le dijo a la gente que se pusiera la mano en la parte afectada, o que hicieran un pacto. No encontramos gritos, ni algarabía, ni desorden. Es un sermón que no buscaba que la gente se cayera de espaldas, sino que cayera sobre sus rodillas confesando sus pecados. El versículo 40 dice, ¿cómo terminó todo? Y con otras muchas palabras les exhortaba diciendo, mire la aplicación, sed salvos de esta perversa generación. Fue este sermón, hermanos, el que añadió 3,000 personas a la iglesia. 3,000 es un pocotón de gente, hermanos. Si la Biblia dice que fueron convertidos, no como las campañas de hoy, ¿no? Desde que tengo uso de razón, Bogotá ha sido ganada para Cristo como 16 veces, más o menos. Más o menos. Pero ¿qué cuentan como conversión? Es que él repitió la oración. Repitió la oración, diga, Cristo es mi Señor, sálvame del infierno, te acepto como mi único y suficiente Salvador, cristiano. ¿Eso ni los católicos? Al menos allá usted hace una confirmación, no sé, un rito, pero aquí es tan fácil, ¿verdad? Qué pena.
Ese sermón, acompañado obviamente por el Espíritu, 3,000 convertidos. Mi último ejemplo en este punto lo encontramos en Hechos 19. Le estoy mostrando la relación que hay entre la predicación y el avivamiento espiritual verdadero. Que Dios honra sus métodos, sus instituciones. Y en Hechos 19, versículos 8 al 10 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Mi pregunta es, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Bueno, estaba metiendo lo que llamamos hoy el material, ¿no? Para que el Señor obrara. ¿Cuál es? La predicación. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, y discúlpeme que vuelva a interrumpir, él no dijo, no han creído, ¿qué hacemos, Bernabé? Un retiro de jóvenes. No. No dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué actividad hacemos? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Como la gente se endureció, algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo él? Se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hasta ahí, por así decirlo, todavía no vemos como un resurgir, pero hermanos, 2 años predicando, y venían de todos los lugares. ¿Y qué encontraron en la escuela de Tirano? Un hombre predicando y predicando y predicando. Versículo 18 al 20. Después de este tiempo, mire el fruto, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Hermano, esto es un avivar, llamémosle, de una ciudad completa. Obviamente no cada uno de la ciudad, pero hermanos, esto fue un gran testimonio en la ciudad. El Señor avivó a esta gente. Hermano, Pablo creía que lo que no hacía un sermón, 2 ni 100, el acumulado de muchas predicaciones podía quebrantar la piedra. Y fruto de su predicación, fruto de 2 años, ¿sabe qué hicieron los creyentes? Ya convictos de sus pecados, no como una emoción, pero convictos de sus pecados. Era un lugar muy dado a la magia, a la hechicería. Tomaron todos sus libros y los quemaron públicamente para dar testimonio. El costo de esos 50,000 piezas de plata, si usted entiende que una pieza de plata, una dracma griega, era el salario de un día, lo quemado allí fue el costo de 50,000 días de trabajo. Eso da algo más de 1,000 millones de pesos. ¿Qué encendió esa resolución pública? ¿Qué encendió? Hermanos, no hay métodos humanos. La predicación. Ahora, ¿por qué no pasó en otros lugares lo mismo que en Éfeso? No sabemos. Dios es soberano. Pero hermanos, la palabra debe ser predicada. Consideremos su opuesto más obvio. Cuando un alma o una iglesia están en frialdad espiritual o en somnolencia espiritual, todo lo contrario a estar avivados espiritualmente, ¿qué encuentra usted? Encontrará que la predicación no es muy apreciada, que unas pocas palabras bastan, que no hay hambre por más y más de una predicación, que el acercamiento a la predicación es como emocional o intelectual, pero nunca transformadora. Se toma este medio de gracia con liviandad. Los creyentes fríos pueden llegar a pensar que pueden prescindir de la escritura predicada, que no es tan necesaria la escritura predicada. Le pregunto, ¿qué ve usted hoy en iglesias no bíblicas? Que no hay hambre y sed de oír la escritura predicada. Ellos quieren oír, pero no la escritura.
Sí, quieren oír, algo quieren oír, pero no es la Escritura. Cuando usted puede ver que la mayoría de cristianos no soportan un sermón que supere la media hora, esto es verdad. Es decir, la mayoría, no los casos excepcionales de iglesias entrenadas, pero hermano, la gente hoy le pide al predicador, no, media hora basta. Cuando se le comunica a los pastores que la predicación tiene que ser sustituida por la charla informal, las mesas redondas. Hermanos, hasta con dolor lo decimos, cuando hombres faranduleros y humoristas son los que más atraen. Cuando Dios permite eso en una nación, usted debe saber que no estamos bajo la sonrisa de Dios como nación. Dios está bravo con Colombia desde que fue fundada y antes. Dios no ha retirado el ceño fruncido de nuestra nación y cada vez lo frunce más. Más predicadores así, más falsos profetas, más humoristas en los púlpitos. Dios está bravo con Colombia. Porque cuando Dios está bravo, la palabra de Dios escasea. No es más, es menos. Esos hombres bajo el Antiguo Testamento hubieran quedado peor que Nadab y Abiú. Peor. De hecho, creo que lo están. Eso es estar muerto, profundamente calcinado bajo el juicio de Dios. Pero eso es lo que hay en los púlpitos hoy. Humoristas en el púlpito. Eso es lo contrario a lo que le digo. Y déjeme terminar con esto. La relación del avivamiento con predicación cristocéntrica. Quise llamarle evangélica, pero digámosle cristocéntrica. Según he observado en líneas generales, gran parte de la culpa del decaimiento progresivo de la predicación bíblica se presentó por un progresivo abandono de la predicación cristocéntrica o evangélica. Esto lo digo porque en muchas iglesias se empezó a usar un nuevo lenguaje donde Cristo empezó a no tener tanta cabida en los sermones, a ser desplazado a un lugar secundario. Hoy en los púlpitos se usa más la palabra restauración que salvación. Las palabras naciones, prosperidad, gozo y sanidad, antes que escuchar la palabra evangelio. Claro, se nombra al Señor Jesús en las charlas actuales. Se nombra la palabra evangelio. Hace poco estuve en un contexto donde todos decían el evangelio. Pero todo lo que decían después de evangelio no aparece en mi Biblia. Algo así como el evangelio dice, no importa si tú eres ateo o musulmán o testigo de Jehová, igual vas a ser salvo. Pues él dijo evangelio, pero lo que dijo de en adelante no es verdad. El evangelio dice porque solo hay salvación debajo del cielo, solo en uno hay salvación. El mensaje no importa quién tú eres ateo, puedes ser seguidor de Cristo, no importa. Sí importa, porque debajo del cielo solo hay un nombre. Así que no es que nombren a Cristo, porque usted puede escucharse todo un sermón de cómo Dios le prospera su billetera estando en Cristo. No es que usen la palabra Cristo, ni usen la palabra evangelio, es de qué estamos predicando. Es la diferencia entre la pintura de una casa y su estructura. Puede que la pintura en muchas iglesias se llame Cristo y evangelio, pero no es la estructura. No es la estructura de la predicación. A eso es lo que me refiero con predicación cristocéntrica. El centro de su exposición no es Cristo. Hablamos de predicaciones cristocéntricas cuando ellas convergen en un mayor entendimiento del evangelio, de la obra de Cristo, de
cómo esa obra tiene que ver con cada creyente. En lenguaje de la Biblia es predicar a Cristo y Cristo crucificado. Cuando se predica de su señorío, de su gobierno, de su ley, de sus estatutos. Como usted puede corroborar en 1 Corintios 1:18, algunos querían que el evangelio estuviera al nivel de la sabiduría humana, que el evangelio fuera a través de razonamientos, argumentaciones y debates. Ese mensaje tan simple del evangelio necesitaba algo más intelectual según la gente. Para los griegos, si le metiéramos un poquito más de intelectualismo al evangelio, lo haríamos más convincente y persuasivo. Pero los judíos, para los judíos, si se le añadiera al evangelio las señales, la gente entonces creería. ¿Sabe qué dice el versículo 22? 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Tropiezo para el que quiera, pero eso es lo que predicamos. ¿Quieren aprender a hacer empresa? Vayan a una universidad. ¿Quieren aprender chistes? Vayan a un teatro. ¿Quieren aprender charlas motivacionales? Eso ya lo enseñan. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para Pablo la predicación suya no era algo de Cristo. No es como se enseña también hoy en muchos lugares. Mire, usted hable así, o esta metodología. No, invitemos a la gente no creyente, pero no, a la iglesia no, para que no se intimiden. Invitémoslo a un lugar. Démosle unas 11, presentémosle cualquier película, la era del hielo, sí. Y antes de terminar, 5 minutos antes, digámosles, Cristo los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas y repartamos algo ahí. Ese era un método. ¡Qué vergüenza! No es algo de Cristo, hermanos. No es un bonito mensaje y al final Cristo. La predicación debe ser evangélica. Debe ser donde Cristo sea el centro. No era un mensaje de moralidad, de pórtate bien y algo de Cristo. Nuestra proclamación debe ser clara, específica, puntual, acerca del plan redentor. La gente debe salir de las iglesias sabiendo de su condición, de reconocer que hay un Cristo. Tenemos que decir desafortunadamente lo que un obispo anglicano de hace más de un siglo dijo en su proclamación, en la proclamación del evangelio en sus días. Se hubiera muerto si escucha lo de hoy. Dice, en su proclamación hay algo de cristianismo, algo de gracia, algo sobre la fe, algo sobre el arrepentimiento, algo sobre la santidad, pero nada de Cristo. Se enseña que usted no puede llegar al púlpito con palabras como redención, propiciación, justificación, expiación, adopción, reconciliación. No, usted no puede llegar al púlpito con esas palabras. Hoy no. Pero usted sí me llega con visualización, con demonización, con activación de ángeles, con pactar y otras cosas. Por otro lado, los púlpitos están siendo tomados con liviandad. No me malentienda. No quiere decir que el púlpito hoy no esté con gente buena oradora o con capacidad de convencimiento. Los tienen, pero eso no es predicación, ni predicación bíblica. Usted reconocerá un avivamiento, ya sea personal o eclesial, cuando uno, sea la palabra de Dios la que encienda y mantenga esa llama. 2, cuando la predicación del evangelio sea usada para tal fin. Cuando Cristo sea exaltado, el evangelio predicado, el perdón de pecados anunciado, el arrepentimiento y la fe ordenados. Cuando se hable del sacrificio de la cruz, de Cristo,
de cómo Él gobierna a su pueblo por su palabra, cuando se explique el consejo de Dios y usted resulta avivado, entonces usted puede concluir que ese avivamiento es verdadero, porque surge de la palabra de Dios. Cuando no necesite de otras cosas, cuando esté satisfecho con la predicación que le enseñe, cuando esté usted satisfecho con la predicación que le exponga a Cristo, que le exponga su corazón, que le dé más motivos para buscarle, para amarle. Cuando usted reciba esa capacidad creciente de centrarlo todo en Cristo, puede saber que entonces un avivamiento ha empezado en su vida, en la iglesia o en una nación. Y eso queremos, hermanos, para nosotros. Eso queremos para la iglesia. Y Dios no nos permita morir antes de ver uno en nuestro país. Que la gente venga a Cristo. Cristo crucificado. Que gente venga clamando al Señor en arrepentimiento y fe por sus pecados. Que el Evangelio sea exaltado. Así sea perseguido, pero que sea exaltado. En nombre de Cristo y su cruz. Que la gente entienda su condición. Que el Señor traiga un avivamiento a nuestro medio. Que el Señor avive su obra en este tiempo. Oremos.